Debate de totalidad a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para prohibir el proselitismo en todas sus formas. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Vehí Canteri. Gracias, presidente. En el movimiento feminista hay muchísimo debate sobre la cuestión de la prostitución y del trabajo sexual. De hecho, nosotras mismas tenemos un debate abierto y profundo a estas horas mismas en las que yo estoy hablando. Lo primero que quiero agradecer es a mis compañeras y compañeros por la responsabilidad política y por el apoyo. Y lo segundo que quiero decir es que, a pesar de las muchas diferencias que tenemos nosotras en casa y que tiene el movimiento feminista, me atrevería a decir que en la Esquerra Independentista e incluso en el movimiento feminista catalán, el único consenso que hay es que el modelo que nos plantea hoy el PSOE con la ley de persecución de la prostitución solo contribuye a perseguir a las mujeres. De hecho, el PSOE se enmarca en una lógica de abolicionismo punitivista, que le llamamos nosotras. Quiero decir que no todo el abolicionismo es punitivista, pero el que nos plantean ustedes hoy sí lo es. Y normalmente el debate se da en términos dicotómicos entre el abolicionismo punitivista que nos plantea el PSOE o un regulacionismo neoliberal, que sería el modelo holandés. Miren, nosotras ni el punitivismo ni el neoliberalismo, nosotras tratamos de construir un marco pro derechos, un marco que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y por esto hoy hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo para mostrar que hay muchas maneras de legislar sobre el trabajo sexual y para forzar a que esta Cámara pueda abrir este debate y pueda valorar la propuesta que nos trae el PSOE. Uno de los elementos más interesantes, yo creo, de los discursos abolicionistas son las reflexiones alrededor de la violencia. Y es aquello que nos dicen cuando planteamos el marco de proderechos. ¿Qué pasaría si fuera tu hija? Pues bien, voy a intentar, con el tiempo que tengo, analizar detalle a detalle qué resuelve la ley del PSOE en relación a las violencias que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual. En primer lugar, se considera que la relación entre trabajadora y cliente no puede ser nunca desde el consentimiento, que siempre es de violencia, porque hay mediación económica de por medio. Esto es el artículo primero de la ley del PSOE. Pero es que ustedes plantean la violencia solo entre personas individuales y es obvio, y desde los años 60 lo acepta las Naciones Unidas, Johan Galtung sería el exponente, que la violencia excede las cuestiones individuales, que la violencia puede ser estructural, simbólica y en este caso podríamos decir institucional. Es por esto que pensamos que el Código Penal no puede resolver esta cuestión, porque el Código Penal individualiza la violencia y desde este marco es obvio que la aplicación va a ser diferencial y que van a recibir con mucha más fuerza el Código Penal las personas más vulnerables. La segunda cuestión de la violencia es sobre el tráfico. En primer lugar, es preciso decir algo que ustedes, con su ley en el artículo primero, contribuyen a confundir. La trata y la prostitución no son lo mismo, señorías, no son lo mismo. Y el argumento que ustedes utilizan de que perseguir la prostitución va a mejorar la persecución de la trata, va a ser funcional, nosotras pensamos que no es cierto. Miren, la trata es economía criminal y hoy día, con los datos que tiene el CIPCO y con los datos que tiene la Fiscalía General del Estado, que van distintos y por registros distintos, no es posible establecer en el Estado español el tanto por ciento de mujeres que ejercen el trabajo sexual y que están bajo una situación de trata. De hecho, en el 2018, el grupo de expertos y expertas del Consejo de Europa, el informe Greta, le dice al Estado español que la lucha contra la trata tiene mucho que ver con la frontera y que lo que hay que hacer es establecer
reforzar, digamos, el acompañamiento en frontera para que las personas que llegan en situación de trata entren en programas de asilo. Pero ustedes no solo no hacen ninguna referencia en su ley a la ley de extranjería, sino que además la semana pasada vimos como aquí, desde este atril, el ministro del Interior se expulsaba las responsabilidades de al menos 24 asesinatos en la frontera sur. Pero es que hay más. Si vamos a política comparada, y la legislación irlandesa se parece bastante a la que nos propone el PSOE hoy, el famoso artículo 64A, que en su espíritu también tenía la prohibición de la prostitución para perseguir a la trata, pues bien, el gobierno irlandés hace un informe, encarga un informe 3 años después a la Queen's University of Belfast. ¿Qué dice este informe en relación a la trata? Que no se encuentra impacto legislativo en la persecución de la trata y que la persecución del intercambio de servicios sexuales con consentimiento sin recursos policiales, que es un discurso que yo en esta Cámara he escuchado bastantes veces, no permite distinguir la trata de la prostitución con consentimiento porque la realidad es mucho más compleja de lo que ustedes la pretenden presentar. Por lo tanto, su afirmación de que la prohibición de la prostitución ayudará a la lucha contra la trata no se sostiene, señorías. Lo lógico sería afirmar que la garantía de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, la derogación de la ley de extranjería, la aplicación de la renta básica universal, esto sí, contribuirían a la lucha contra la trata. Pero lo suyo no es abolicionismo material, señorías, no es abolicionismo honesto. Lo suyo es abolicionismo con fines electorales. Y si vamos al resto de elementos de su tesis conservadora, es decir, que la persecución de la prostitución llevará a la extinción de esta y además sin afectar a las trabajadoras sexuales, vamos a ver qué dice su ley. En el artículo 2 persiguen ustedes la tercería locativa, es decir, que las trabajadoras sexuales puedan alquilar sitios donde trabajar. Pues miren, señorías, ustedes están persiguiendo la principal fuente de solidaridad entre las trabajadoras sexuales, que se alquilen las casas unas a otras. Es más, con su ley en la mano, se podría perseguir al hijo, a la hija o al cónyuge de una trabajadora sexual que trabajara en casa. Pero es que su artículo 1 confunde deliberadamente prostitución forzada con prostitución voluntaria y esto solo persigue a las mujeres y solo da más fuerza a los proxenetas, señorías. Mire, Emma Goldman escribía a principios del siglo XX un texto muy cortito, se lo recomiendo, sobre la prostitución y destacaba 3 elementos que yo creo que nos interesan hoy. Que la persecución de las mujeres solo favorece a proxenetas y empresarios. Que si no se tienen en cuenta las situaciones de explotación laboral, no se entiende nada de por qué la gente ejerce el trabajo sexual y que todas aquellas voces que cíclicamente se escandalizan sobre prostitución, pero luego no intervienen en el sistema económico y racial que tenemos, hacen un mero ejercicio de escándalo moral consciente. Escribía ella: es lógico esperar que nuestros reformistas no dirán nada acerca de esta causa fundamental. Hablaba ella de la explotación. Comprenden demasiado que son verdades que rinden poco. Es más provechoso desempeñar el papel del fariseo, esgrimir el pretexto de la moral ultrajada y que descender al fondo de las cosas. Y volviendo a política comparada, señoría, y al informe del gobierno irlandés, dice que perseguir la prostitución no genera un efecto a la baja de la demanda del trabajo sexual. Tampoco implica una disminución de los anuncios y que además hay un incremento de las situaciones de violencia de las personas que ejercen el trabajo sexual. Porque si ustedes persiguen al trabajo sexual, obligan a las mujeres a ejercerlas en condiciones de clandestinidad y a las más vulnerables a ir a la calle. Y esto las expone a la presión policial de las multas, de ordenanzas del civismo, por ejemplo, y, si se aprueba su ley, también con los artículos que persiguen el trabajo sexual. Que se persigue y van a sufrir el peso de la ley más las personas más precarias, que por lo tanto es probable que denuncien menos situaciones de violencia sexual porque están en situaciones más precarias. Y además a todas estas violencias se le suma una fuente principal de violencia, que es la ley de extranjería, que ustedes no tocan. Y es que ustedes no hacen abolicionismo honesto, señorías.
Hay muchísimas feministas que son abolicionistas, pero son honestas y son materiales. Ustedes hacen un uso interesado de la prostitución, porque de todas las violencias que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual, su ley no toca ni una. No derogan la ley de extranjería, no hablan de renta básica, no plantean alternativas laborales, no plantean alternativas habitacionales, solo persiguen con el Código Penal. Y de hecho, su ley contribuye no solo a la persecución, sino además al estigma de las trabajadoras sexuales. Porque ustedes no las tratan como mujeres fuertes con estrategias complejas a la vida que les ha tocado vivir. Ustedes las tratan teóricamente como víctimas. Son víctimas, mujeres a salvar, pero a la práctica las persiguen con una ley. Entendemos que lo que les están diciendo a las trabajadoras sexuales es que son víctimas por malas mujeres y que no se merecen ni el amparo de la ley. Hay un estudio hecho hace un par de décadas en Barcelona, Los pasos invisibles de la prostitución, y en el prólogo que escribía la señora Garayzábal escribía: es necesario partir de las mujeres de carne y hueso y de las situaciones reales que viven, pues a veces, por defender la dignidad de la mujer en abstracto y con mayúsculas, nos olvidamos de la dignidad de las mujeres concretas que somos y tenemos a nuestro lado. Y es que su batalla contra el marco de los derechos de las trabajadoras sexuales es en realidad, señorías, una batalla para patrullar las fronteras del feminismo. Y hacen lo mismo con el colectivo transgénero, que según ustedes es una amenaza para la identidad de la mujer, porque tienen ustedes una concepción esencialista del género y de la feminidad. Y en el caso de la prostitución, bajo un discurso de salvación de las mujeres, están poniendo ustedes cercos al movimiento feminista. Las prostitutas pueden ser víctimas, pero nunca pueden ser mujeres con agencia protagonistas del movimiento feminista. Y esto tiene un efecto claro. En vez de trabajar para hacer el movimiento feminista invencible contra el patriarcado, contribuyen ustedes a la competencia entre colectivos para pasar un examen de pureza feminista. Señorías, los derechos de las oprimidas nunca compiten. Muchas gracias, señora Vehí. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy debatimos la propuesta de texto alternativo que presenta la CUP a la proposición de ley del Partido Socialista para combatir toda clase de proxenetismo que en su día se tomó en consideración. Nos parece que la CUP ha realizado un ejercicio valiente, y lo digo independientemente de estar de acuerdo o no con la totalidad de su propuesta, porque han planteado una alternativa. Una alternativa a una propuesta, la del Partido Socialista, que quería acabar, que no solucionar, el problema de la prostitución y el proxenetismo en todos sus ámbitos, pero solo con una reforma del Código Penal. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer que tengamos otro texto diferente y con una visión, en algunos casos, totalmente opuesta a la planteada por el Grupo Socialista. La criminalización no es la vía. Eso lo dice en la declaración de principios de la propuesta y estoy totalmente de acuerdo. Aumenta la vulnerabilidad y la clandestinidad, y el acceso a los derechos por medio del trabajo, que es la única forma de acceder, la situación irregular y la actividad irregular. Es decir, cuando alguien está en una situación irregular, solo puede hacer actividades irregulares. En la parte dispositiva, la modificación del Código Penal que propone que sea castigado quien fuerce a ejercer la prostitución contra su voluntad es algo con lo que nosotros desde un principio estamos de acuerdo, y es la modificación. Es decir, que sea castigado quien fuerce a ejercer la prostitución contra su voluntad. Por lo tanto, volvemos a la casilla de salida, o que aquí se debatió en la toma de consideración anterior. La libertad de la mujer para decidir qué, cuándo y con quién. Y ese es el quid de la cuestión. Para el Partido Socialista y el Partido Popular no existe esa opción, no existe esa posibilidad, porque no existe prostitución forzosa. Toda prostitución es forzosa. Pero en el fondo es un debate más moral que político. Y reitero lo que dije en el debate anterior.
no todo lo que no nos gusta, lo que nos parece inmoral, rechazable o incluso negativo para la sociedad, ha de estar en el Código Penal. ¿Se imaginan si legisláramos en lo penal y punitivo en base a criterios morales no compartidos? Eso se hacía antes y lo volví a reiterar. Ese es el criterio que se utilizó, por ejemplo, para penalizar el aborto en su momento, o para la eutanasia. ¿No se dan cuenta de que están utilizando el mismo esquema que utilizaban otros para ese tipo de cuestiones? Lean, si no, el libro que los profesores Meneses Rúa y García Vázquez han escrito, Intervención social con mujeres en prostitución y víctimas de trata. Y ahí verán la realidad, no la de la política en la nube, sino la de la realidad, de las personas que están en esos ámbitos. Su actitud me recuerda a aquella preciosa canción de Radiohead, Karma Police, la policía del karma. Y ustedes actúan como tal, la policía moral, que incluso es capaz de decidir si una mujer es libre o no, de decidir en un momento dado una posición constantemente tuteladora, que anula la voluntad. This is what you will get when you mess with us, decía la canción. Y no vamos a reiterar que sí, que diferenciamos lo que es delictivo y lo que es una valoración ética y moral. Y lo delictivo se persigue y se castiga. Pero, de la misma manera que he dicho las virtudes de la propuesta que ha hecho la CUP, hay otros aspectos de la proposición de ley alternativa que parece que exceden en la regulación que pretenden. Serán trabajadoras autónomas, tipo de contrato, un arrendamiento de servicios. Cuando se ejercen instalaciones se habla de un contrato de arrendamiento, la consideración fiscal de las rentas, la sujeción a IVA o que la entidad empresaria sea solo mediante el régimen de cooperativas, etc. También genera dudas el organismo para la protección de las personas que ejercen el trabajo sexual. Un organismo estatal, señores de la CUP, ustedes planteando un organismo estatal. No sé si eso es muy... Bueno, a nosotros no nos gusta. En cuanto a las alternativas a la prostitución, hablan de un plan de piloto de renda o renda de garantía e inclusión social. Bueno, en Euskadi eso, por ejemplo, no podría ser aplicable porque nosotros tenemos nuestro propio sistema. Y en cuanto al proceso de regularización extraordinaria, quizá lo podríamos compartir, pero sin la modificación de la ley de extranjería, que es el quid de la cuestión, que aquí se ha planteado más de una vez, no parece que vaya a ser muy real. En general, la propuesta que ustedes hacen nos parece que es legislar en exceso. No creo que eso sea en estos momentos ni lo más urgente ni lo más importante. Creo que es evidente que tenemos puntos de vista distintos en algunos enfoques todos los que estamos aquí. Que discrepamos en tanto en la interpretación de la realidad como en las soluciones planteadas. Pero tenemos un punto en común todos y todas. Nos importa a todos y a todas este problema. No nos es indiferente. Sabemos que no podemos hacer la vista gorda y que no podemos navegar divagando en la oscuridad. Por todo ello, mi grupo va a proponer la creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la prostitución desde todas sus vertientes, con datos reales y verificables, dando voz a personas prostitutas, a personas prostituidas, a asociaciones de toda índole, investigadores, poderes públicos, abierta a poder realizar un diagnóstico veraz y consecuente para poder posteriormente legislar en consecuencia y desde una perspectiva global y no cerrada solo a lo punitivo. Y quien diga que no hay nada más de lo que hablar mantiene una postura intransigente y obcecada, más bien integrista y sobre todo perjudicial para quienes decimos que hay que proteger a las mujeres. Porque me pregunto, si la proposición de ley que hoy es enmendada sigue su curso en los términos establecidos, ¿qué pasará al día siguiente de la entrada en vigor, señores del Partido Socialista y Partido Popular? A esas mujeres que ejercen libremente su actividad, ¿ustedes les van a ofrecer casa, empleo y papeles en regla a todas ellas al día siguiente? ¿O es más importante dejar un sello ideológico en una ley que solucionar un problema? Acabo, señora presidenta. Así pues, nos mantenemos en nuestra posición de abordar la problemática y la realidad de la prostitución en esta Cámara con debate, sosiego, intercambio de puntos de vista y diálogo. Pero sobre todo, escuchando y empatizando. Para eso estamos, para solucionar problemas y no para complicarlos más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez.
Gracias, presidente. Señorías, cada vez que debatimos en esta Cámara sobre la prohibición de la prostitución, me veo obligada a establecer la diferencia, como ya se ha hecho, de trata y trabajo sexual, para poder sentar las bases de un debate con honestidad y buena voluntad, a la vista de que el Partido Socialista es incapaz de no mezclarlos interesadamente. Desde Ciudadanos nos oponemos, evidentemente, y queremos trabajar para acabar de una vez por todas con la lacra de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. De hecho, aprovecho al Gobierno para decirles que dejen sus disputas internas y traigan aquí la ley de trata para proteger de verdad a las más de 45.000 víctimas de trata de nuestro país. Con esta medida sí que podríamos luchar de una manera firme contra este gran problema que sufren muchas mujeres. Pero ustedes no, pues parece que quieren seguir haciendo electoralismo con un tema tan serio como este. Lamentablemente parece que el Partido Socialista sigue más empeñado en combatir a las trabajadoras sexuales que ejercen la actividad de una manera libre y voluntaria que legislar específicamente para acabar con la trata de personas. Miren, como liberales siempre hemos defendido la regulación del trabajo sexual, porque respetamos la libertad de aquellas personas que quieren ejercerlo de una manera voluntaria, para que puedan hacerlo con todas las garantías y la seguridad a su alcance. Por eso compartimos el espíritu de la enmienda a la totalidad que hoy tenemos en esta Cámara. Penalizar el trabajo sexual, tal y como quiere hacer el Partido Socialista, solo provoca mayor criminalización en esta actividad, que de hecho, lamentablemente, ya está muy denostada. Y además lo que vamos a hacer es aumentar la inseguridad y los riesgos para las personas que lo ejercen. Estamos de acuerdo en que existe una relación directa entre la penalización de este tipo de trabajo, tal y como quiere establecer el Gobierno con su proyecto de ley, y el aumento de la inseguridad de las personas que lo ejercen. Por eso, solo regulando de manera efectiva el trabajo sexual de quienes lo ejercen de manera libre, estaremos avanzando hacia una erradicación de la trata de las personas con fines de explotación sexual. Como digo, compartimos el objetivo de este texto alternativo, aunque he de decir que se nos queda un poco corto en algunos aspectos, porque apostamos por la regulación del trabajo sexual, apostamos por ofrecer un plan detallado con medidas efectivas para evitar que aquellas mujeres que se vean obligadas a recurrir al trabajo sexual pues no tengan otra salida. O sea, lo que queremos es propiciar salidas y alternativas laborales a aquellas mujeres que quieren dejar de ejercer el trabajo sexual. Y esto tenemos que hacerlo con un hilo mucho más fino en lo que son las medidas alternativas de inserción sociolaboral. Además, queremos que exista una regulación que exija unas medidas higiénicas para el desempeño del trabajo sexual, algo que ya ocurre en Alemania y que creemos que debería ser implementado también en nuestro país para garantizar que aquellas personas que ejercen el trabajo sexual lo hagan con la protección necesaria y sin poner en riesgo su salud. Ahí debemos protegerlas muchísimo más y establecer un marco más exhaustivo de sus garantías. Por todo ello, no podemos hacer más que compartir la oposición al proyecto de ley del Gobierno. En primer lugar, como defensores de la libertad de todos los individuos y de su capacidad para elegir lo que quieren hacer para ganarse la vida. Y en segundo, porque además estamos demostrando que el abolicionismo solo redunda en mayor inseguridad, peores condiciones para aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual. El Partido Socialista ha pasado de mirar para otro lado en materia de prostitución a hacer como si no existiera y ahora a prohibirla, amparándose en una actitud paternalista y cargada de moralina. A diferencia del Partido Socialista, mi grupo parlamentario lo que nos hemos tomado es la molestia de hablar con las trabajadoras sexuales, de hablar con aquellas organizaciones que están activamente protegiendo y defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, porque esa es la política, sobre todo en materias tan serias como esta, que tenemos que hacer, es acercarnos a la realidad de esas mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual, conocer cuáles son sus reivindicaciones y no mirar para otro lado y tampoco criminalizarlas. Es irresponsable criminalizarlas, porque además son mujeres que se encuentran en situaciones muy vulnerables. ¿Es feminista no defender a aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual de una manera libre y voluntaria?
porque me parece que es lo menos feminista que existe en la actualidad. Esa es la diferencia de legislar con la moral a bajar a la calle y conocer la realidad. Si lo hicieran, descubrirían que a pesar de su puritanismo, aunque se lo impida su puritanismo, hay personas que quieren ejercer la prostitución de una manera voluntaria y quieren hacer lo que les dé la gana con su cuerpo. Porque miren, señorías, yo ya lo dije hace unos meses en esta Cámara, que a ustedes algo les parezca mal no da derecho a convertirlo en norma. Eso tenemos que tenerlo claro. Y además es curioso que en esta cuestión resulta que el Partido Socialista se pone de acuerdo con el Partido Popular y con Vox. Es aquí donde se han puesto de acuerdo, en compartir una mirada paternalista y conservadora sobre el cuerpo de las mujeres. Cuando decimos esto, tenemos que tener claro que es ahí donde los liberales nunca nos vamos a posicionar. Cuando se trata de recortar libertades y de gobernar la moral de los hombres y las mujeres, ¡qué casualidad! La izquierda puritana siempre tiene su mejor aliado en los conservadores. Los liberales, como les digo, siempre estaremos enfrente. Y además, me gustaría, estos días hemos estado hablando mucho del consentimiento de las personas en el ámbito sexual. Lanzaría a nuestra ministra, la señora Montero, ¿es que en este caso el consentimiento de las mujeres que ejercen de manera libre y voluntaria la prostitución no sirve? ¿Estamos cuestionando su consentimiento? Por eso digo, es que me parece lo menos feminista del mundo el no respetar su decisión libre y voluntaria. Por ello, claramente vamos a votar a favor. Pero tenemos que tener en cuenta además que vamos a dar una lección a esta Cámara, porque estamos acostumbrados a que únicamente, en muchas ocasiones, teniendo en cuenta quién presenta una iniciativa, el resto de grupos parlamentarios, muchos grupos, sobre todo del bipartidismo, lo que han hecho es posicionarse en contra. Nosotros no, daremos talla, daremos ejercicio de parlamentarismo y por eso vamos a esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañadel Salvia. Gracias, presidenta. La proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas que presentó el PSOE tiene su origen en una enmienda que presentó este mismo grupo parlamentario en el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocido como la Ley del solo sí es sí. Esta enmienda finalmente fue retirada ante la negativa de los demás partidos partidarios de votar la ley de solo sí es sí. Fue retirada por dos motivos: continuar con el trámite del texto y para que la ley del solo sí es sí saliera aprobada. Una vez contextualizado el motivo del debate de hoy, pasamos a valorar tanto la proposición de ley del PSOE como la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por la CUP. De entrada, tenemos que decir que, por supuesto, estamos en contra de cualquier tipo de explotación sexual, así como que se debe acabar con esta lacra. Se deben destinar más recursos económicos, sociales y policiales para luchar contra la explotación sexual, para hacer efectivo el artículo 187 del Código Penal. Por un lado, la proposición de ley del PSOE persigue acabar con la prostitución. Por otro lado, la enmienda a la totalidad de la CUP busca regular esta práctica y dotar de unos derechos fundamentales a todas las personas que ejercen el trabajo sexual. Las leyes prohibicionistas que se han aplicado en otros países no han conseguido este propósito y han conllevado, a mi entender, un aumento de la vulnerabilidad de las personas que integran este colectivo. Debemos abordar y afrontar un debate amplio donde se analice con profundidad el tema de la prostitución. Votaremos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por la CUP. A pesar de discrepar de algunos de los planteamientos, preferimos que se tramite su texto para posteriormente, en tramitación parlamentaria, presentar múltiples enmiendas que, desde nuestro punto de vista, contribuyan a mejorar dicha ley. Gracias.
Muchas gracias, señora Cañadell. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, estos días estamos viendo cómo el Partido Socialista pasea su proposición de ley contra la prostitución en versión moción en los plenos de numerosos ayuntamientos. Y lo hacen mezclando peligrosa y populistamente la trata para la explotación sexual con todo tipo de prostitución, también la voluntaria. Un totum revolutum en el que siguen equiparando sexo consentido con violación. Pero se olvidan de explicar cómo en otros países en los que se ha seguido una línea punitivista como la que proponen, han aumentado las violaciones, los robos y las agresiones a las prostitutas que no estaban en manos de las mafias y que ahora con ustedes tendrán el riesgo de caer en ellas y de regresar a la clandestinidad o a espacios públicos en peores condiciones sanitarias o de protección. En Junts, recientemente hemos preguntado al Gobierno qué medidas ha llevado a cabo desde el inicio de esta legislatura para facilitar acompañamiento a las mujeres de entornos de prostitución para su inserción en el mundo laboral regularizado. ¿O cuántas mujeres han podido tener ese apoyo si han inserido laboralmente? ¿O qué programas concretos han puesto en marcha? La respuesta ha sido que hasta ahora no había el Plan Camino con 12 millones de euros a 5 años provenientes de fondos europeos para la inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y para mujeres en entornos en situación de prostitución. Es decir, no se ha hecho nada hasta ahora. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está el legado tras más de 40 años de gobiernos populares o de gobiernos socialistas? Es necesario abordar la prostitución mediante programas y propuestas de inserción laboral a fin de dar salidas laborales a las situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres. Abolicionismo, pero positivo. Necesitamos recursos para que las mujeres que ejercen la prostitución tengan alternativas reales, siempre, no solo cuando hay fondos europeos. Y necesitamos recursos en las comunidades autónomas porque son las que están cerca del problema. Lo dijimos el primer día en esta legislatura que empezó a hablarse de penalizar la tercería locativa, aún no existiendo explotación sexual. No podemos estar a favor de una ley que hace más vulnerables a las mujeres que viven ya en situación de precariedad y estigmatización o que defienden su derecho a decidir, a consentir en sus relaciones sexuales. La prostitución es un fenómeno complejo. Es evidente que gran parte de la prostitución es forzada, a veces de forma indirecta, pero también existe la de carácter voluntario. Por tanto, no tiene sentido dar soluciones homogéneas a problemas heterogéneos. Hoy la CUP presenta una totalidad defendiendo la regulación de la prostitución como trabajo sexual. Esta iniciativa la interpretamos y recibimos como una nueva invitación a un debate que no ha existido en profundidad. Nos abstendremos y lo haremos porque, sin discutir si el modelo es Suecia o Suiza, por poner dos ejemplos antagónicos, no es posible construir una respuesta de consenso, pero bienvenida sea la subcomisión. Insistimos en que solo tomándose en serio la escucha activa de todas las mujeres, porque el feminismo no puede escuchar a unas y hacer oídos sordos a otras, puede crearse leyes que tiendan a la justicia. Las socialistas están presas del mensaje electoral de Pedro Sánchez y repiten como un mantra que van a abolir la prostitución, aun sabiendo que no van a conseguirlo, como demuestran los informes de Amnistía Internacional de varios países donde también han optado por el prohibicionismo. Céntrense en la lucha contra la trata y la explotación sexual. Céntrense en generar alternativas para las mujeres que desean salir de la prostitución, porque los recursos no son ilimitados y los derechos no deben limitarse, al menos no como lo hacen ustedes. Muchas gracias, señora Calvo. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugrea Balañá.
Buenas tardes. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputats y diputadas. Buenas tardes. Al pairo de cómo ha ido la discusión, déjenme hacer dos previas. La primera, quiero felicitar a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, porque ha hecho un discurso absolutamente impecable que comparto completamente. Y creo que la sororidad es eso. Es decir, nos reconocemos y lo hacemos bien. En segundo lugar, la subcomisión, señor José Aguirreche, lo veo muy complicado. Si no quieren hablar, si llevamos meses y meses con este tema y no quieren hablar, no quieren escuchar, bueno, pues es lo que tenemos. Si la plantea, le vamos a votar a favor, igual que votaremos a favor de la enmienda a la totalidad de texto alternativo. Tengamos claro qué estamos haciendo hoy, porque a veces confundimos términos. Básicamente lo que estamos diciendo es, esto se va a tramitar, con un texto o con el otro. Por tanto, aunque hay algún elemento, efectivamente, de demasiada regulación, demasiado bajar al detalle, creemos que no está maduro en absoluto y creemos que este tipo de legislación debe hacerse con el concurso de las personas que son afectadas, básicamente con su concurso, estamos mucho más cerca de lo que ha escrito la CUP que de lo que ha perpetrado el PSOE. Porque lo que se ha hecho es perpetrar aquello que no pudieron en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y que hasta lo puso en peligro, bueno, pues a través de una rabieta se convirtió en modificación del Código Penal. Hace mucho tiempo que les vengo diciendo, el proxenetismo coactivo ya está incorporado en el Código Penal. Y para esta intervención recuperé una de las comparecencias que arrancamos, porque también costó, en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es de una miembro de la Asociación de Juezas de España. Y decía, no, si el problema no es la ley, el problema son los jueces. La ley ya está escrita, pero la interpretación que ha dado el Tribunal Supremo no nos permite aplicarlo. Y yo les digo, lo que tienen ustedes no es un problema con la ley, es un problema con la judicatura, tan dura, tan terriblemente dura para los derechos y tan mansa para las violencias contra las mujeres. ¿Y por qué? Porque esa judicatura es una parte de la estructura patriarcal y machista que interpreta leyes y las aplica con esa visión. Y ese es el problema, no es el problema del redactado. Solución: como la judicatura es machista, vamos a penalizar aún más, a ver si así no se nos escapan. Pero ¿quién recibe? ¿Qué vidas van a destruir? Van a destruir las vidas de las mujeres que hablan con nosotras y que dicen que a partir de esta legislación su vida va a ser un infierno si es que no lo era ya. Por aplicación, por ejemplo, de ordenanzas del civismo. Yo no sé hasta qué punto ustedes son conscientes de ellos y no sé hasta qué punto pueden mantener una posición que incorpora en el Código Penal que se multará, no irán a prisión, pero se multará a aquellos que convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico. Fíjense, no hay violencia, no hay explotación, lo que hay es, usted no puede convenir. ¿Por qué razón mantiene sexo? Porque la que decide los motivos correctos soy yo. Que, por cierto, soy de izquierda, suerte que no es de derechas, porque si llegan a ser de derechas nos dicen, bueno, dentro del matrimonio, es que están haciendo una legislación idéntica, señora mía. Y eso es lo que me sorprende, porque encima llegan a las comisiones y alardean. Es que es la proposición que hemos tenido más votos. No me extraña, por el amor de Dios, tienen toda la bancada de la derecha con ustedes. Y eso no les hace pensar, la cual cosa es lamentable y cosa que se tendrían que hacer mirar. En cualquier caso, este tema, debo decirlo, debo admitirlo, me irrita, porque uno de los elementos que machacan la vida de estas mujeres, porque hablemos de prostitución o de trabajo sexual, es básicamente un trabajo o una ocupación de mujeres, es el estigma. Y ustedes reproducen el estigma y lo vuelven a reproducir y lo convierten en categoría que pende sobre la cabeza de todas estas mujeres. Por tanto, cuando hablamos de que hay determinadas posiciones en el feminismo
que deben encontrar un elemento común, hay una única línea, y son los derechos de las mujeres, el respeto de su libertad, el respeto de su manera de entender su cuerpo y su sexo, nos guste más, nos guste menos o no nos guste en absoluto. Porque de respeto y de ampliación de libertades se trata. Su texto todavía endurece más las condiciones, su texto entra en qué supuestos es legítimo mantener sexo o no, y por tanto su texto va a ser una base de partida durísima para llegar a un acuerdo. Les decía el otro día que ustedes parten de un abolicionismo mágico, y quiero referirme a lo que comentaba la compañera sobre el abolicionismo material. Miren, nosotros, o nosotras, mi partido, no cree que seguramente tenga que tener un epígrafe en el IAE. No lo creo. Entre otras cosas, porque aquí se da la discusión interesantísima de si todo está bajo mercado o no. Y curiosamente, nosotros que combatimos ese mercado libre porque no se autorregula, nos preguntamos por qué eso solo afecta a los derechos y a la libertad de las mujeres, porque no afecta a todo el resto. No están hablando del trabajo y de su dignidad. Y ahí hay tres elementos. Desde hace 10 años, les presentamos sistemáticamente, regularmente, una enmienda en los presupuestos generales del Estado para dotar económicamente los programas de reinserción laboral y de actualización de estudios a las mujeres que quieran abandonar la prostitución. ¿Sabe cómo han votado durante 10 años? No. 10 años votando en contra de los programas. Y ahora nos dicen que van a... Tiene que terminar, señora Vallugrera. Ahora termino, señora presidenta. No se llenen la boca con palabras como dignidad, libertad... Lo siento mucho, de verdad. Institucional. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenas tardes. El artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, nos obliga como Estado a luchar contra la trata de mujeres, así como contra la explotación de la prostitución ajena, combatiendo la impunidad en ese ámbito. Con esta finalidad, el comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW, el Comité CEDAW, en 2015, instó a España, entre otras medidas, a, cito textualmente, adoptar una definición amplia de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado de los que explotan la prostitución ajena. Existe una doble dicotomía falsa cuando se trata de trabajar en políticas... Un momento, señora Fernández Castañón. Sí. ¿Podrían mantener las conversaciones en un tono más bajo, por favor? O incluso no tenerlas en este momento. Existe una doble dicotomía falsa cuando se trata de trabajar en políticas públicas en el ámbito de la prostitución. Por un lado, es totalmente compatible la protección de los derechos de las víctimas con la lucha contra la impunidad. Por otro, la defensa de los derechos de todas las mujeres no nos aboca a una regulación de nada ni nos hace perder el horizonte abolicionista que desde Podemos defendemos. Es preciso sacar el debate teórico de la praxis de las políticas públicas. Es irrenunciable e inevitable ese debate, pero en las instituciones estamos para el aquí y ahora, de la realidad de las mujeres, de la garantía de derechos. Y desde el Ministerio de Igualdad se plantea, con el marco de los convenios internacionales, que así nos lo mandatan cuando abordan las discriminaciones contra las mujeres. Es cierto, señora Vehí, no todo el abolicionismo es prohibicionista. Gracias por decirlo también en esta tribuna. Y desde luego, prohibir sin facilitar acceso a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel. Quienes son víctimas de trata y de explotación sexual necesitan una alternativa a su situación. No puede ser que se las deje en la explotación. Las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecerles vías de emancipación ciertas y dignas, acorde con la realidad que viven
y no con la que se elucubra en los despachos. En esta línea es en la que viene trabajando el Ministerio de Igualdad. Prueba de ello es la recién aprobada Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de Garantía Integral para la Libertad Sexual y, en el marco de la política pública, también el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución 2022-2026, el llamado Plan Camino. El primer marco de respuesta en nuestra legislación está en la recientemente aprobada Ley, como decía, 10/2022. Una respuesta más allá de lo previsto en el Código Penal, con especial atención en los derechos de las víctimas y el principal instrumento legal para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones del Comité CEDAW de su último informe de observaciones sobre España respecto a las obligaciones que tenemos con el artículo 6. Se reconoce a las víctimas de trata por primera vez como víctimas de una manifestación de la violencia de la violencia contra las mujeres. Hablamos de investigación a ver si puedo seguir. Hablamos de investigación y recogida de datos. Esto es clave y el Ministerio ya ha iniciado el proceso para el primer macroestudio. La atención integral de las víctimas de trata y explotación sexual, que implica acompañamiento psicológico, jurídico, social y también con la atención de los centros de crisis 24 horas, concienciación y sensibilización en la sociedad y un fondo de reparación que permita esas condiciones materiales que no podemos dejar fuera del proceso porque estaríamos cayendo en un cinismo institucional que nunca ha servido para solucionar el problema. Y si hablamos de la lucha contra la impunidad del proxenetismo, sabemos que desde que entró en vigor la modificación del delito de proxenetismo no coactivo o abusivo, fruto de la reforma del Código Penal de 2015, que entró en vigor en el 1 de julio de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado no ha dejado de alertar sobre lo inadecuado de este tipo penal, que responsabiliza de los amplios márgenes de impunidad debido a las dificultades de persecución que rodea a este tipo de conductas. Precisamente por eso, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual que tuvo entrada en el Congreso en julio de 2021 se dirigía a eliminar los principales obstáculos planteados por la Fiscalía General del Estado respecto a esta tipificación actual del delito de proxenetismo, pero finalmente quedó fuera de la ley aprobada. Desde el Ministerio de Igualdad se impulsó una redacción de consenso en la que se procedía a separar el tipo penal del proxenetismo coactivo del no coactivo y se establecía una pena diferenciada para cada uno para contrarrestar la tendencia de la jurisprudencia actual de exigir los mismos elementos a ambos delitos. Permitía, por tanto, avanzar en la ampliación de la persecución del proxenetismo respecto al tipo actual, eliminando lo que es la traba más relevante destacada por la Fiscalía General del Estado en sus memorias: la necesidad de acreditar la situación de vulnerabilidad. Una redacción en la que el proxenetismo no coactivo se desvinculaba de la prostitución forzada y se inscribía en la explotación de la prostitución ajena, excluyendo en todo caso de la criminalización a la prostitución, como dicen los organismos internacionales, voluntaria. Esa redacción de consenso es el punto al que debemos volver, es el punto en el que debemos trabajar, porque la búsqueda de consensos tiene que ser la responsabilidad que nos mueva como fuerzas transformadoras para lograrla. Desde Podemos, y acabo ya, tenemos claro que el objetivo de combatir la impunidad de la industria proxeneta debe ir unido a la protección y reconocimiento de derechos de las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Esto pasa por un abordaje integral que vaya más allá de la persecución penal del proxenetismo. Hablar de condiciones materiales significa garantizar el acceso de recursos a las víctimas de trata y explotación sexual, así como a aquellas mujeres que se encuentren en situación de prostitución y deseen abandonarla. No hacer esto es legislar desde una situación privilegiada, ajena a la realidad material, acabo ya, de las personas, y a esto ni vinimos ni estamos para ello. Muchas gracias. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Señorías, no es de extrañar el embrollo que tiene la izquierda con el asunto de la prostitución, queriendo solucionar este problema con 4 artículos. Son muchos los elementos a tener en cuenta en un entramado tan complicado, en gran parte delictivo, además de los valores puestos en juego, como es la libertad, evidentemente, y la dignidad personal. El Partido Socialista pretende abolir la prostitución y para ello en su proposición plantea una serie de medidas que son parciales, que son incompletas y algunas claramente insensatas. Proponen ampliar el tipo penal del proxenetismo, en lo que nuestro grupo está absolutamente de acuerdo. Propondremos además incluso que se agraven las penas cuando se trata de menores o personas con discapacidad. Proponen penalizar lo que denominan la tercería locativa. Presentaremos una enmienda que tan solo se debe penalizar al arrendador cuando existe dolo. Nos preocupa mucho cómo van a hacer esa transición de la tolerancia a la prohibición, cuando tan solo en las carreteras de todo el territorio español hay más de 1000 burdeles. Y no entramos en más valoraciones, pero no han hecho el trabajo previo. Considerarán delincuentes y merecedores de pena a todos los clientes o demandantes de sexo cuando medie prestación económica y aún existiendo libre consentimiento. ¿Cómo se podrá probar que ha existido una contraprestación? ¿Y si la contraprestación es un viaje o es un bolso o el amante le pone un apartamento? Atenta directamente contra la seguridad jurídica. Nosotros enmendaremos en el sentido de que, por supuesto, se sancione a los clientes cuando puedan conocer la situación de explotación o de minoría de edad de la víctima. Por otra parte, los señores de la CUP proponen legalizar la prostitución. Esa es su enmienda. La legalización de la prostitución tendría muchos efectos perjudiciales, entre ellos el considerar como algo muy bueno el comerciar con el propio cuerpo. Pero, señores de la CUP, ¿cuál es el porcentaje de personas que están ejerciendo la prostitución de forma voluntaria? Lo verdaderamente importante y hay que resolver son los casos de esclavitud que se están produciendo. El 90% de la prostitución proviene de la trata. Ahí es donde hay que poner el foco, porque la prostitución, en la vida real, no se asemeja a la película de Pretty Woman. A ninguna de sus señorías se les escapa la situación de muchas inmigrantes a las que engañan en su país para venir a España. Las hacen contraer una deuda que pagarán prostituyéndose, les retienen el pasaporte, o es que no conocen que hay burdeles incluso con rejas en las ventanas. Esa es la realidad. Y ante esa realidad, ustedes lo que proponen, tanto el Partido Socialista como la CUP, en esta enmienda es que se regularice a todas las personas que se encuentren en situación irregular y se encuentren ejerciendo la prostitución. Y aquí es donde entran las contradicciones. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que se quiera proteger a las mujeres de la explotación sexual y no se ponga coto ni se controle la inmigración ilegal? ¿Acaso no es una contradicción el querer abolir la prostitución y que se proponga regularizar a las personas que se están prostituyendo? Porque evidentemente aumentará la trata y producirá un importante efecto llamada. Para obtener papeles el camino es fácil, dedicarse a la prostitución. Pretenden institucionalizar ese camino. Lo que hay que hacer es frenar la trata, persiguiéndola y aumentando las penas, como nosotros proponemos, además de poner a disposición de estas personas una verdadera política social de formación, de inserción laboral, pero nunca la regularización que a quien beneficiaría solamente es a las mafias. En segundo lugar, otra gran contradicción del PSOE. Yo les pregunto, ¿cómo es posible penalizar a un hombre que realiza sexo con una prostituta de forma libremente consentida? Y no entro en valoraciones. Y al mismo tiempo, desde su gobierno se está induciendo a practicar sexo con menores. Eso sí, cuando sea consentido. Pero ¿es que el menor tiene capacidad de consentir o negarse ante un adulto? Y no fue una mera afirmación. Les animo a que analicen el artículo 183 del Código Penal, que reformó la ley del sí es sí, donde dice: el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos de abuso sexual cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad o madurez. Además, la hipersexualización que desde sus gobiernos se está promoviendo hacia los menores no es casual ni es inocente. Derecho a que conozcan su propio cuerpo a los 3, a los 4, a los 5 años en el cole es como llama ahora la ministra Montero el derecho a la corrupción de menores.
El despertar instintos sexuales en edades no maduras está teniendo unos efectos tremendos, como es la adicción a la pornografía. Desde los 8 años se empieza a consumir. ¿Cómo se explican el aumento de delitos de carácter sexual en edades cada vez más tempranas? Y no ponen solución. Otra gran contradicción del PSOE. Proponen abolir la prostitución porque dicen que atenta contra la libertad de las mujeres. ¿En qué quedamos? ¿Tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, como ustedes defienden, o no tienen derecho a decidir? Y no entro en valoraciones. En resumen, señorías, tienen un cacao mental importante y no dejo atrás la hipocresía en la que incurren. Cuando no luchan contra la inmigración ilegal y la trata, cuando no han condenado la explotación bárbara en Baleares y Valencia, o cuando compañeros se han ido a los burdeles con el dinero de los seres. Con esta ley serían delincuentes. Señorías, ustedes, todo ello nos lleva a pensar que su objetivo no es la abolición de la prostitución o que disminuya, como sería lo deseable. Ustedes alimentan las causas y no ponen remedios sensatos y eficaces para erradicar la prostitución. Les apunto un tema importante si quieren que disminuya la prostitución. Luchen contra la inmigración ilegal. Luchen contra la trata, dedíquense a disminuir la miseria que han aumentado con su gobierno, dedíquense a disminuir las situaciones en riesgo de pobreza. Y muy importante, señorías, acaben con la hipersexualización de los menores y, por supuesto, cesen a la ministra Montero. Mientras no acometan todo esto, señorías, mientras no acometan todo esto, no nos cuenten que quieren acabar con la prostitución. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Jerez Juan. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, no todo se puede comprar y no todo se puede vender. No todo puede ser objeto de comercio, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que debe estar prohibido y penado el tráfico de órganos, el tráfico de seres humanos y el trabajo infantil, por mucho que esos negocios se concluyan de forma totalmente consentida por ambas partes. Y todos estos casos deben ser castigados con dureza, cuando detrás se esconden terceros organizados que se lucran indebidamente. A nadie en su sano juicio se le ocurriría plantear su regulación en el ámbito de una economía de mercado. A nadie se le ocurriría legalizar estas conductas por tratarse de actos que atentan contra la dignidad humana en sí misma. Pero, en cambio, a los proponentes de la enmienda se les ha ocurrido normalizar la indignidad que representa para muchas mujeres someterse a los deseos sexuales de quien paga, justificando que se hace de forma consentida, como si el consentimiento de una mujer fuera necesariamente coincidente con la voluntad de una mujer. Pues bien, quienes vienen aquí a proponer que el consentimiento sea suficiente para que la prostitución se convierta en una modalidad de empleo más, deberían plantearse si ese consentimiento de las mujeres que ejercen la prostitución siempre es libre, siempre es voluntario, siempre es deseado, siempre es querido, o si siempre es decidido, o si bien está condicionado de manera insalvable por el lucro de terceros que persiguen un beneficio deshonesto. Porque no son consentimientos acordes con su voluntad los de las mujeres que, presionadas por necesidades económicas,
sociales o familiares pierden la capacidad de decidir sobre su libertad sexual a cambio de dinero, porque no son consentimientos acordes con su voluntad los de esas mujeres que, obligadas por un tercero, son sometidas coercitivamente al ejercicio de prácticas sexuales nunca deseadas, y porque no son consentimientos acordes con su voluntad los de las mujeres que, engañadas por las mafias, ejercen la prostitución bajo la promesa de un paraíso mejor. Porque todo el consentimiento de una mujer que no coincida con sus verdaderos deseos en el marco de su libertad sexual nunca jamás puede ser considerado como un consentimiento libre. Será siempre vacío y estará viciado. Por lo tanto, no es el consentimiento elemento suficiente y no se recupera la dignidad individual por convertir a una mujer que ejerce la prostitución en una contribuyente más. Señorías, no nos lleven, no nos conduzcan a un falso debate sobre la regularización que sigue también posibilitando la explotación, el sometimiento, la subordinación y la obediencia. No nos conduzcan a un debate sobre el buenismo de la legalización sin garantizarnos antes que ese modelo acabará de una vez por todas con el proxenetismo. Porque este debate que hoy estamos teniendo aquí no va de si las mujeres que ejercen deban o no afiliarse a la seguridad social, no va de un contrato de servicios, no va de si están sujetas a IVA o a la declaración anual del IRPF. Este debate no va de eso. Este debate va de derechos. Este debate va de derechos humanos, va de igualdad, va de dignidad, va de libertad sexual y va de lucha contra el proxenetismo. De eso precisamente va este debate. Y en este sentido, y después del esfuerzo por regular el régimen laboral de las mujeres ejercientes, les pido que no se esfuercen más por encontrar complicidades más allá de nuestras fronteras. La realidad siempre es tozuda, y en este caso también. La realidad es que, tanto en Alemania como en Holanda, la regulación legal del ejercicio de la prostitución se ha traducido en un aumento exponencial de la cantidad de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La cara más oscura, la cara más amarga y la cara más perversa de todas, precisamente contra aquello que todos queremos luchar. Y dicho esto, ya solo me queda volver a reafirmarme y a reafirmarnos en los mismos principios que mantenía el Grupo Parlamentario Popular cuando abordaba el debate de toma en consideración de la proposición de ley. Y en este contexto nos dirigimos al Grupo Parlamentario Socialista para manifestarle que la persecución del proxenetismo en todas sus versiones también es nuestro objetivo. Y les animo para que no se dejen presionar por nada, pero tampoco por nadie, aunque se trate de la titular del Ministerio de Igualdad y se crea con mayor razón que nadie. No se dejen presionar. En la tramitación de la ley de libertad sexual hemos visto cómo y de qué manera el Gobierno ha intentado abordar la persecución del proxenetismo y lo ha hecho desde ópticas distintas. Hemos llegado a ver incluso posturas condescendientes y tolerantes que siguen dejando puertas abiertas al proxenetismo. Francamente, no creo que las mujeres de este país se merezcan un gobierno fracturado entre los ministerios de unos y los ministerios de otros. Lo que necesitan las mujeres de este país es un gobierno cohesionado, es un gobierno fuerte y no un ministerio de igualdad fuertemente ideologizado en permanente estado de crispación e irritación, con actitud arrogante y desafiante que va por libre y es incapaz de pedir perdón alguna vez. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Berja Vega.
Gracias, presidente. Señorías, asistimos aquí a un debate propiciado por la CUP que resulta muy preocupante, porque el proxenetismo vulnera los derechos humanos, porque el proxenetismo es una aberración inasumible en democracia. Y esta enmienda, sin embargo, lo que hace es blanquear esta práctica incompatible con la dignidad de una sociedad decente. Porque lo que ustedes, señorías de la CUP, proponen aquí es directamente legalizar el proxenetismo. Les leo un concepto que nos trae su texto alternativo. Hablan de trabajo sexual voluntario dependiente, señorías, dependiente. Y digo yo, ¿dependiente de quién? Obviamente, dependiente de los proxenetas, señorías, dependiente de los proxenetas. Y esto es un escándalo. Y todo esto, señorías, es un despropósito, porque parten de una premisa que se ha repetido aquí reiteradamente, y es que la prostitución es un trabajo. No, señorías de la CUP, la prostitución no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres, no lo hay. Porque miren, el consentimiento, si se compra, no es consentimiento, es subordinación. Y miren, se comportan ustedes, señorías de la CUP, como auténticos neoliberales, señorías de la CUP, tan de izquierdas como vienen ustedes aquí y tan de libre mercado con la vida de las mujeres. Y hoy se da además un matrimonio político especialmente interesante porque le va a apoyar, su señoría de Ciudadanos. Señoría de la CUP le apoya su señoría de Ciudadanos. Yo creo que tienen que hacérselo mirar. O también su señoría de Ciudadanos. Alguien aquí se lo tiene que hacer mirar. Y miren, nos decían en la comparecencia de la ley del solo sí es sí, la Asociación de Mujeres Juezas, que durante el año 2021 solo habían encontrado una sentencia por proxenetismo en España. ¿Y de verdad no les parece que algo falla? ¿Hay alguien en esta Cámara que crea, que piense que no hay casos de proxenetismo en España? Y, señorías de la CUP, yo me pregunto, ¿han hablado ustedes con las víctimas de la explotación sexual? ¿Han escuchado sus testimonios? ¿Han escuchado la violencia que soportan? Las víctimas del proxenetismo definen los prostíbulos, los pisos, las rotondas o las esquinas de las calles como campos de concentración. Incluso una víctima de explotación sexual llegó a decir lo siguiente: si por un momento pudiéramos imaginar cómo sería nuestra vida si durante 24 horas del día tuviéramos que estar al servicio del otro, vestir como el otro quiere, comer y dormir cuando nos dejan, tener que aguantar aquello que fuera de la prostitución se considera una agresión sexual, soportar comentarios humillantes relacionados con nuestro aspecto o con aquello que nos van a hacer y luego hacer cola para entrar en las habitaciones para ser penetradas, donde la repetición durante horas se convierte en un acto de tortura y tener después que dormir hacinadas en esos mismos colchones. Señorías, ¿dónde está la libertad en esta tortura? ¿Dónde? Miren, dicen que nuestra ley criminaliza, lo han dicho aquí ustedes. Sí, criminaliza a los proxenetas, porque son criminales. El otro día, un diputado de una formación distinta a la mía me reprochaba que había una cuestión moral en nuestra proposición y me preguntaba que por qué estábamos en contra de este tipo de servicios y no de otros que se dan en condiciones precarias. No, señorías, los socialistas y las socialistas combatimos todo tipo de precariedad, pero es que para mi partido las mujeres no somos un servicio y además al PSOE las cuestiones de clase nos remueven y la explotación sexual de las mujeres, además de tener una cuestión de machismo, claro, también tiene una cuestión profunda de clase, porque ¿quiénes son las mujeres prostituidas en este país? Las más vulnerables, las más pobres, las que tienen menos recursos. Y además,
porque mantener un sistema de explotación sexual de mujeres es incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres, completamente incompatible. ¿Por qué? ¿Por qué solo hay proxenetismo en el caso de las mujeres? Nadie de los que defienden la regulación de la prostitución se ha dado cuenta de esto. Miren, la impunidad con la que actúan los explotadores sexuales responde a la deficiente regulación penal del proxenetismo. Nos lo vienen diciendo además las memorias de la Fiscalía General del Estado durante años. Señora Vehí, seguro que ha escuchado usted hablar de las deudas. De las deudas que las mujeres prostituidas contraen con los proxenetas. Porque los proxenetas, desde que captan a las mujeres, les cobran por todo. Por el viaje por traerlas, por el cepillo de dientes, por la ropa, por el pasaporte, por las habitaciones, por las multas que les ponen por no respetar las normas de los proxenetas, incluso por las drogas que tienen que tomar para soportar tantísima violencia. Y sabrá también que las extorsionan con estas deudas. Las privan de todo tipo de libertad para moverse, no pueden salir, las amenazan con hacerle daño a su familia, las amenazan con todo. Y quieren ustedes, además, en su propuesta, que paguen impuestos. ¿Saben lo que están proponiendo? Aumentarles las deudas con los proxenetas y que los proxenetas tengan otro elemento más de extorsión, de coacción y de violencia contra las mujeres. Miren, voy terminando. Es muy sencillo. Hoy se vota a favor o en contra del proxenetismo. Punto. Y quienes voten a favor de la enmienda de la CUP estarán blanqueando públicamente el proxenetismo y a toda la industria proxeneta, a todas. Y señorías, la propuesta del PSOE es muy clara: perseguir todas las formas de proxenetismo. Y no tenemos ninguna duda, ninguna, de que es la propuesta que necesita una democracia digna como la nuestra, que no puede seguir mirando hacia otro lado en una cuestión que atenta tan brutalmente contra los derechos humanos. Muchas gracias, señorías. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España. Ley Orgánica. A esta proposición de ley se han presentado 3 enmiendas a la totalidad de texto alternativo. El objetivo de combatir la impunidad de la industria proxeneta debe ir unido